Listo, ya estamos en vivo. Entonces, hola a todos y a todas. Nuevamente bienvenidos a este tercer y último foro de Ciudad, Justicia y Género. Esta es una serie de foros hechos en articulación con la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Cúcuta y el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, con la finalidad de evaluar el acceso a la justicia y la protección de mujeres víctimas de violencia de género a propósito del 25 de noviembre, el Día Internacional para la Erradicación de Violencias contra las Mujeres. Hoy va a ser nuestro tercer y último panel. Recordemos que tuvimos un primer panel en donde dialogamos con funcionarios y con funcionarias a nivel municipal para que ellos nos dieran su visión sobre estos procesos de accesibilidad y restablecimiento de derechos desde la mirada institucional. Posteriormente tuvimos un segundo foro con activistas e integrantes de sociedad civil que estuvo moderado por la codirectora Gabriela Chacón, y este foro lo que quería era traer justamente las voces de mujeres que acompañan procesos de mujeres víctimas de violencia para complementar esta mirada de los y las funcionarios que tuvimos en nuestro primer escenario. Ahora ya como tercer espacio tenemos es una mirada más nacional. Acá tenemos activistas y compañeras de otras regiones, específicamente de Bogotá. ¿Y qué queremos? Justamente en el propósito de la complementariedad, lo que queremos es veamos cómo se está abordando este tema en otros territorios y cuáles han sido los procesos, porque seguramente esto va a ayudar a dar luces a los procesos municipales, va a ayudar a identificar vacíos, pero también a reconocer prácticas que puedan ser replanteadas e integradas en nuestras agendas territoriales. Entonces, ya con eso, yo estoy acá únicamente para abrir el espacio de parte del Observatorio de Asuntos de Género. Realmente ha sido esta articulación bastante grata porque justamente propone es que estos procesos se tienen que abordar de manera integral y articulada, y en eso sociedad civil tenemos no solo mucho que decir, sino también mucho que proponer, y este tipo de sinergias son necesarias si queremos dar una verdadera garantía e integridad en todo el proceso. Así que no entiendo más, no me quiero demorar mucho. La idea de hoy es que traigamos estas voces de otros territorios, y nos va a estar acompañando Paola Mendoza, amiga muy querida e integrante del observatorio. Así que, Pao, tú vas a moderar, la palabra es tuya para que presentes a las panelistas. Sin más, quiero agradecer este proceso conjunto, agradecer tanto a la Secretaría de Gobierno como a la Alcaldía Municipal, pero sobre todo a las personas que nos acompañaron durante todo este recorrido, tanto a panelistas como a público. Muchísimas gracias, porque ¿qué va a salir de esto? La idea es que con esto vamos a sacar un documento de memorias que va a servir justamente como aporte técnico para fortalecer estos procesos. Entonces, esto es algo que si bien comienza con estos diálogos, no queremos que se termine únicamente acá, y al menos vamos a tener esa sistematización de datos que vamos a hacer público cuando quede completada, y que quede justamente como ese sustento grueso de esta mirada integral, tanto institucionalidad como sociedad civil y territorios nacionales, para fortalecer estos procesos acá en Cúcuta y en todo el norte de Santander. Entonces, bueno, ya no quiero demorarme más. Pao, la palabra es tuya. Te dejo con unas panelistas maravillosas. Muchísimas gracias a Laura, a Adriana, a nuestras tocallas Adrianas por estar y por participar en este proceso. Yo me salgo, pero seguiré acompañándoles, y pues nada, que continúe el diálogo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Adri, por la introducción. Bueno, el día de hoy es un panel súper bonito porque hay amigas aquí presentes y, bueno, con mucha trayectoria. Es un trabajo muy bien especial y queremos agradecer por haber aceptado este escenario para el municipio particularmente y para nosotras que estamos hoy como tratando de organizar o buscando los caminos viables para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, para determinar cuáles serían todas esas acciones necesarias
para realmente transformar una institucionalidad de cara a las necesidades de las mujeres en materia de acceso a la justicia. Quiero agradecer a Laura por estar hoy acá. Ella es directora de, ay, discúlpame, se me olvidó, Entre Tránsitos. No, de la Fundación GAT. De la Fundación GAT. Discúlpame, también nos acompaña. Entre Tránsitos sí existía, pero ya no es parte y fue una organización de hombres trans. Nos acompaña también Adriana Alquichides, ella hace parte de la mesa de seguimiento a la ley 1257. Y es una abogada jurisdiccionalista. Y también espero que se una a nuestro espacio, a nuestra charla, Adriana Celi, que ha sido, digamos, una mujer que ha trabajado incansablemente por garantizar a las mujeres el acceso a la justicia y ha trabajado incansablemente alrededor de la promulgación de la ley 1761, que es la ley de feminicidio. Voy a darles como un espacio para una presentación más amplia de ustedes, pues como de la trayectoria, y pasaré a las preguntas. Entonces, si quieres, iniciamos contigo, Laura. Vale, pues buenas tardes a todas las personas que nos ven en este momento. Gracias al observatorio y a la alcaldía por la invitación a este espacio, a mis compañeros ponentes, de verdad un lujo poder estar con ustedes y aprender de sus experiencias y bueno, muchísimas gracias por estos espacios, son muy necesarios. Bueno, yo soy Laura Weinstein, soy la directora ejecutiva de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans GAT. Digamos que tengo una base de educación en historia y estaba estudiando trabajo social, entonces estoy ahí en formación. Llevo trabajando en el activismo ya muchísimo tiempo, tengo diferentes causas en mi vida, no solamente una de ellas la defensa de los derechos de las personas trans, pero también soy abortista, pero también abogo por las personas que tienen creencias diferentes, es decir, a veces uno tiene como varias, digamos, como varias banderas de lucha y estas son las que pues le dan a uno definitivamente la fuerza para continuar en muchos lugares. También soy parte del mecanismo coordinador país en representación de las identidades trans. Soy cofundadora de la Red Nacional de Personas Trans de la Aquelarre, etcétera, entre otras cosas. Gracias. No sé si estamos teniendo un ruido extraño. Adri, ¿tú escuchaste bien? Sí, o sea, ¿no escuchaste un ruido ahí en la conversa un poco? Bueno, estamos teniendo... Sí, se escucha un poco una lluviecita en el audio. ¿Me escuchan bien? Sí, de pronto, sí, te escuchamos bien. Sí. Bueno, entonces me presento, yo soy Adriana Alquichides, soy abogada de profesión, especialista en Derecho de Familia y con experiencia en Derecho Penal y de Familia. Llevo una trayectoria de 13 años en el litigio solamente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y soy integrante de la mesa de seguimiento a la ley 1257 de 2008. Hago parte de este espacio, la mesa 1257 del 2008 es un espacio integrado por organizaciones de mujeres y mujeres de manera independiente. La mesa se creó hace alrededor de 13 años con el propósito de impulsar lo que después fuera esta ley y luego de ya tener el marco normativo, pues nos hemos puesto en la tarea de hacerle seguimiento a la ley. Hemos sacado varios informes, 4 o 5 informes, periódicamente diciendo, bueno, cómo vamos en el avance de la implementación de la norma. El más reciente informe lo sacamos en el año 2018, a 10 años de la ley 1257, y bueno, que en este conversatorio lo hablaremos más a fondo, porque bueno, varios de estos elementos que salen de este informe, pues nos permiten evidenciar algo de lo que vamos a hablar hoy, de barreras de acceso a la justicia, de enfoques, de
varios de estos temas, entonces no me voy a adelantar. Y bueno, desde la mesa también hemos realizado herramientas de formación a funcionarios, a funcionarias, a organizaciones de mujeres y de mujeres sobre la ley 1257 y recientemente pues hicimos el día de ayer, 25 de noviembre, pues llevamos a cabo un tribunal simbólico de mujeres al que se articularon no solamente las organizaciones que ya estábamos trabajando desde la mesa, sino organizaciones del orden territorial, para documentar los casos de feminicidio que se habían realizado o se dieron en el contexto de la pandemia y que necesitaban un análisis y un pronunciamiento por parte de las organizaciones de mujeres y de las mujeres más allá de un comunicado, más allá de la marcha. Y había que hacer como un llamado al Estado colombiano frente a eso. Y bueno, también de eso les hablaremos más adelante. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar apertura. Como Adri lo comentó, nuestra intención desde el observatorio es recoger, digamos, la perspectiva, las experiencias, los saberes, pero sobre todo las recomendaciones, ¿no?, que se requieren para que garanticemos a las mujeres el derecho a una vida libre de violencias y el acceso a la justicia. Quienes trabajamos como en estos temas siempre estamos como muy... Siempre decimos, bueno, Colombia tiene un marco normativo amplio, extenso, es un marco normativo importante. Cuando surge la ley 1257 del 2008, hace 12 años más o menos, ese era un gran logro, fue un gran logro para el movimiento social de mujeres porque logra sacar de un escenario privado una situación que estaba generando, o sea, que estaba incidiendo en la integridad, en la vida, que estaba afectando la vida de las mujeres, y es logramos sacar de un espacio privado una situación específica de una vulneración de derechos de las mujeres y lo llevamos a un escenario público, lo hicimos parte de una agenda público-política. Y eso ha sido y sigue siendo aún significativo, eso ha sido un gran logro, es decir, logramos romper esta dicotomía de lo privado y de lo público, ¿no?, de las cosas que son y deben tratarse exclusivamente en el mundo privado, y que esto se vuelva política pública, que se vuelva parte de la gestión de la institucionalidad pública. Sin embargo, aún las mujeres seguimos o siguen enfrentando barreras de acceso, ¿no? Y aún muchas mujeres se siguen estrellando con operadores con operadores de justicia que quieren llevar ese asunto nuevamente al ámbito privado, ¿no? Como desconociendo todo este marco normativo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las mujeres siguen enfrentando situaciones de violencia, situaciones digamos, las mujeres se siguen enfrentando a estas barreras de acceso a la justicia? ¿Qué es lo que está pasando? Y particularmente también, Laura, que nos des también esa mirada de qué está pasando con las mujeres trans cuando están accediendo a la justicia, ¿no? ¿Cuáles serían esas herramientas que debemos tener en cuenta para dar las recomendaciones precisas y para identificar qué está fallando, en qué está fallando la institucionalidad y dónde tenemos entonces que empezar a operar? Cualquiera de las dos, quien desee iniciar. Bueno, le voy a dar la palabra a Adri para ir rotando las voces. Sí, como te decía, entonces desde la mesa, o les decía a todas, a todos, desde la mesa hemos venido haciendo un ejercicio de seguimiento a la aplicación de la ley 1257 en estos, como tú dices, casi ya 12 años de la implementación de este marco normativo. Efectivamente, cuando nace el marco normativo, pues además no fue una voluntad política ni un esfuerzo que naciera de los gobernantes o de los legisladores, sino que nace, como lo decimos, del proceso del Movimiento Nacional de Mujeres, y que además era una respuesta urgente, porque en ese momento nos encontrábamos en un pico muy alto de violencias contra las mujeres, casi igual al que nos encontramos hoy. Pero además de eso, pues el Estado colombiano llevaba una serie de años de haber ratificado unos tratados internacionales y que hasta el momento, hasta el 2008, no se habían materializado en un marco normativo real y efectivo. Entonces es así como nace la ley 1257, que establece cuáles son esos tipos de violencias que vivimos las mujeres
al interior, básicamente, bueno, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Y voy a mencionarlas por si quizás alguien que nos esté escuchando no las conoce y no sobra. Entonces era una violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Y eso en ese momento fue importante porque también empezamos a hablar de otras violencias, reconocimos la violencia psicológica como algo existente y le pusimos nombre, porque eso no existía, solo tenían que llegar las mujeres absolutamente casi a morir para poder decir que existía violencia. Y lo mismo pasa con la violencia económica y patrimonial. Ahora, ¿qué logramos evidenciar nosotras en estos años? Y a 10 años que nos contesta el Estado colombiano. Toda una serie de procesos de formación, todos los ministerios a los que convocamos en ese momento para recibir información nos contestan tanto trabajo como justicia, como consejería para la mujer, bueno, todos los espacios nos contestan, sí, efectivamente hemos avanzado, fiscalía también nos contesta, hemos avanzado en procesos de formación, ¿sí? Y eso está muy bien, porque luego de 10 años que es importante que funcionarios y funcionarias ya conozcan cuál es el marco normativo. Pero ¿qué encontramos en respuesta a eso? Entonces, hablando específicamente, por ejemplo, de departamentos y de municipios. Un gran número de municipios y departamentos cuentan con políticas públicas de mujer y equidad de género. Ahora vamos a ver en la práctica cómo funciona eso y cómo garantiza eso realmente la promoción de los derechos humanos de las mujeres y la prevención de las violencias. Y lo que encontramos son políticas públicas en papel, algunas aprobadas en los consejos municipales o por ordenanzas en las asambleas, pero sin recursos suficientes. Entonces, un muy buen papel, pero si no tiene recursos, pues eso no sirve porque no se da. Todas nos hablan de procesos de transversalidad, pero esa transversalidad, ¿cómo realmente se garantiza? Y otra cosa que es muy importante es hablar de los enfoques, porque las mujeres no somos como una masa homogénea a la que usted le aplica una norma de igual manera y ya, porque las condiciones y los contextos en los que están las mujeres también son distintos, ¿sí? Las mujeres rurales no viven las mismas circunstancias que viven las mujeres en Bogotá. Aún estando en Bogotá, por ejemplo, hablar de Sumapaz es una realidad completamente distinta a la de Suba o a la de Santa Fe, ¿sí? Son mujeres completamente distintas y en contextos distintos y requieren medidas de protección diferenciadas. Y encontramos entonces que, por ejemplo, luego de 11 años de la ley 1257, y así enfaticémoslo, 11 años, pues no hay medidas de atención. La 1257 establece una serie de medidas de atención cuando nos encontramos ante mujeres víctimas de violencias. Entonces, ¿qué hace el funcionario? Pues le puede otorgar una medida de protección y una medida de atención para sacarla de ese contexto y en ese riesgo de feminicidio en el que se encuentra. Pero no hay, en los municipios y en los departamentos no se cuenta con casa refugio, no se cuenta con espacios adecuados y tampoco se está implementando el subsidio o apoyo monetario que establece el decreto reglamentario. Entonces, pues en la práctica las mujeres no tienen ni medidas de protección, ni tienen medidas de atención y básicamente están condenadas a seguir llevar un papel, en los mejores de los casos, a seguir viviendo con su agresor. Así como a empezar el tema. Listo. Laura. Creo que me tocó. Sí. Bueno, pues después de escuchar a Adriana, pues ya vimos un panorama absolutamente real. Yo creo que aquí hay un tema de violencia muy fuerte sobre las mujeres, pero que también puede ver no solamente... Sí, ¿me escuchan? hay un ruido. Tengo un ruido. Sí, te escuchamos, pero hay un ruido, pero ya está bien. ¿Seré yo? No sabes. ¿Seré yo? Bueno, bueno, Adriana ya nos está dando un panorama que me parece absolutamente importante porque es precisamente sobre esas violencias que se han ejercido y se vienen ejerciendo sobre las mujeres, porque es que yo siempre he pensado que Colombia es maravillosa en leyes, ¿no? Y yo no soy abogada, pero lo sé. Por leyes tenemos muchísimas leyes que vienen a garantizar los derechos de quienes pueden ser víctimas o quienes pueden llegar a sufrir cualquier tipo de violencia, pero parece que las leyes van por un lado y las transformaciones culturales van por otro. Y esto creo que es lo más complejo y lo más difícil que tenemos que enfrentar. Y es que frente al sistema
de protección a las víctimas, frente a todo, digamos, frente a todo el sistema que conocemos, la maquinaria que debe dar justicia y demás, pues todavía sigue siendo machista, sigue siendo patriarcal, sigue siendo absolutamente desconocedora y dándole un lugar realmente a las mujeres. Y esto pues ya demuestra definitivamente una posible ausencia de justicia, ¿no? Aparte de ello, pues en gobiernos donde pareciera que retrocedemos en garantía de derechos de las mujeres, que son una mayoría, una gran mayoría, ¿no? Y pues imagínense en esto a dónde lleva a poblaciones que están dentro de otros lugares siendo aún minoritarias. Entonces ahí nos damos cuenta definitivamente de que esto es todo un proceso que lleva a que las personas no quieran denunciar, las mujeres no quieran denunciar porque hay mucho miedo, no solamente frente al agresor, ¿no? O frente a sus agresores, sino también frente a la misma sociedad y aparte de ello, pues también sobre quienes deben de alguna manera dictar justicia en un país donde las violencias y donde el miedo está de manera permanente. Nada más hablemos del hecho, por ejemplo, qué pasaría, y estoy hablando de un robo sencillo, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer está hablando por teléfono en la calle, llega alguien y se lo roba, la mirada de todo el mundo es, pero es que qué bruta, ¿no? Mire, ¿cómo se le ocurre hablar por teléfono en la calle, ¿no? Es que para qué lo usa. Es decir, estoy hablando de una cosa que le puede pasar a cualquier ciudadano, ¿no? Estoy hablando de alguien en otras circunstancias distintas. Pero el hecho de ser mujer automáticamente lleva a decir, pero qué bruta, pero es que ¿quién la manda a pararse ahí en ese andén a utilizar el teléfono y llamar? Nadie se acerca a decirle como, ven, ¿cómo estás? Y mucho menos seguir al agresor. Sino lo primero es, ay, pero es que si bien, ¿quién la manda, no? Pero es que estaba ahí parada, porque no se corre más, pero es que si vieron, pasó el de la moto y se le llevó el celular, pero nadie se acerca a preguntarle, ven, ¿tú cómo estás? ¿Qué hacemos? ¿Cómo te acompañamos? ¿No? Entonces nos damos cuenta en un ejercicio tan sencillo como eso, todas las violencias a las que se expone una mujer. Entonces, y que pues una mujer no va a denunciar porque pues ya se enfrenta con todo esto. Y lo he escuchado, no es una cosa que se me ocurrió, es que lo he visto, ¿no? Entonces, definitivamente uno llega y dice, pues si esto es en lo común, imagínense en los espacios donde podemos acercarnos para denunciar y demás, donde nos encontramos con personas que no tienen ningún tipo, en muchos casos, de sensibilidad frente a las violencias y frente a lo que se vive. O sea, todavía nos siguen preguntando, ¿y cómo iba vestida? ¿No? ¿Y por qué estaba en ese lugar? ¿Y por qué pasaba por allí? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como si siempre la culpa fuera de la víctima, no del victimario. Entonces, y no, y encima de esto, entonces quien debe demostrar que hubo un tipo de violencia y agresión no es el sistema que debe buscar qué fue lo que ocurrió, sino que la mujer es la que tiene que demostrar, o en este caso la víctima, la que tiene que demostrar realmente lo que pasó. Entonces, esto definitivamente estamos frente a un sistema que imposibilita que las personas se puedan acercar. Y encima de esto, pues también tiene que ver mucho el lugar y el contexto y la realidad de estas mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, o sea, una mujer trans, ¿a dónde va a denunciar, por ejemplo, abuso sexual, ¿no? Porque es que como a ustedes les gusta y esa es su vida, ¿no? Entonces es el lugar donde ustedes tienen, entonces, ¿a quién denuncia usted? O sea, ante quién denuncia cuando nuestros cuerpos han sido absolutamente sexualizados? Entonces ahí ya nos damos cuenta que hay un mecanismo de justicia que realmente no es sensible y lo vemos, lo encontramos, que no sabe cómo tratar, ¿no? Y encima de esto, que a veces se hace mucho más complejo y mucho más difícil, porque entonces usted tiene que demostrar de que usted fue víctima de esto. Pero entonces tiene que ir allí a tal parte y si no le atienden allá, entonces le mandan para otro lado. Y si no es de allá, entonces le mandan a otra parte. ¿Cuántas veces y cuántas vueltas tiene que dar? Eso automáticamente ya terminan siendo barreras que obstaculizan precisamente el acceso a la justicia, ¿no? Y todas, hay que decirlo, todas las mujeres no están en las mismas condiciones. O sea, a veces cuando uno tiene medianamente las posibilidades y que grita y que se les para y que les exige y demás, pues se vuelve también un problema. No me puedo imaginar una mujer en una situación de violencia muy fuerte, no solamente en su cuerpo, sino psicológica, sin dinero,
sin apoyo de nadie, pues definitivamente desiste, porque también el acceder a la justicia también se atraviesa por un tema de clase, por un tema de posibilidades, por un tema de acceso. Entonces, yo creo que aquí es importante hacer un llamado a todas las instituciones de justicia y es a facilitar los procesos, pero ser sensibles también, reconocer que están frente a una persona que si lo hace es muy valiente, porque no todas lo pueden hacer. Todas tienen miedo, hay muchas que se exponen a sin número de cosas y lo piensan 10.000 veces antes de hacerlo. Así que cuando una mujer es capaz de denunciar, deberíamos ofrecerle todo nuestro respaldo y todo el respaldo institucional, todo el respaldo organizativo para protegerla y garantizar realmente el derecho a una justicia como debería ser y no que se sienta sola, vulnerable y más sola. Y encima de eso, entonces, con una denuncia que muchas veces pone en mayor peligro su vida. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar muy articuladamente para que el acceso a la justicia, la denuncia, el denunciar, sea algo que se vuelva una práctica constante y no algo que la gente tenga miedo, porque simplemente van a tener que volver a vivir con ese agresor, con ese que las maltrata, que las violenta, sin ningún tipo de protección. Entonces, y creo que ahí hay mucho que hacer y seguramente más adelante seguiremos hablando sobre esto, pero yo quiero poner esto ahí en la visión de todas y de todos, y es la ausencia de espacios realmente sensibles a poder denunciar y que sea sensible a las necesidades de las mujeres sin importar qué tipo de mujer sea. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos dan como elementos muy, muy importantes. Quiero recoger algunas cosas claves y bueno, y espero no haberme como, no equivocarme. Y es, entonces aquí lo que hay también, Adri y Laura, un desconocimiento general de la normativa. Aún seguimos teniendo, digamos, una institucionalidad que a pesar de las normativas no la aplican de la manera adecuada, ni efectiva, ni tampoco le destinan el presupuesto que se requiere, ¿no? Porque, digamos, seguimos enfrentando todo este tema de las medidas de atención, el no tener tan claro, por ejemplo, en las regiones, ¿no? Y esto pasa aquí en Cúcuta, el norte de Santander, y es, no tenemos tan claro de qué manera se le van a garantizar a las mujeres las medidas de atención cuando son o cuando están en riesgo de feminicidio, ¿no? Entonces siempre hay como un pimponeo, un no saber entonces si es el sector salud y entonces el sector salud cómo se está organizando para cumplir, cómo lo está haciendo. Entonces, bueno, seguimos enfrentándonos a ese no conocer y no tener presente la normativa que protege a las mujeres de cualquier tipo de violencia y seguimos necesitando sí o sí esta transformación social, cultural, de imaginarios, de patrones, de relacionamiento, de cómo quien atiende, quien debe orientar a las mujeres cuando están siendo víctimas de violencias, pues o las revictimiza o las juzga, ¿sí? O da un trato displicente, ¿sí? Y acá nos enfrentamos con dos miradas, digamos, contrarias, ¿no? Nosotras, Adri les comentó que habíamos tenido un primer escenario y era un escenario con institucionalidad. La institucionalidad refiere que la principal barrera es que las mujeres no conocen la ley y que entonces ellas no acceden a la justicia. Claramente sí, es verdad, digamos, muchas mujeres no desconocen la ley, pero tampoco puede ser la carga sobre ellas, ¿sí? Es decir, a mí estos temas de la carga probatoria y de la responsabilidad de ellas, de la denuncia, porque si no hay denuncia no se puede actuar, es como un llamado de atención y a nosotras nos sirve mucho, es como para decir, tenemos que poner las miradas, o sea, tenemos que ser muy amplios con las miradas, ¿sí? O sea, examinarnos institucionalidad, examinarnos sociedad civil, qué está pasando, ¿sí? Y cómo entonces encontramos caminos. Dale, Laura, tenías una... Sí, no, pues sí, lo que pasa es que, pues tengo que decirlo y es que, pues yo defiendo mi trabajo y defiendo mi posición en lo que hago, ¿no? Sí, claro. O sea, eso es así sencillamente, pero claro, pero sí es claro, las mujeres, su gran mayoría no saben, ¿no? Y pues no puede ser culpa de las mujeres el hecho de no acercarse, porque entonces ahí es donde tenemos que analizar por qué no se acercan, y es precisamente porque tienen miedo, es porque saben de que muchas veces el denunciar no siempre va a resolver realmente las situaciones, y si pasa, por ejemplo, con cosas sencillas, cosas simples de la vida, pues imagínese usted cuando está en peligro su vida.
Entonces, acceder a esto es muy complejo y no podemos seguir poniendo la carga sobre las mujeres que las mujeres no denuncian o las mujeres no conocen. Y si no conocen, entonces, ¿dónde ha estado el Estado durante todo este tiempo que no ha puesto en función al conocimiento de la población, de las personas, estas leyes? O sea, esto no puede ser una cosa Sí. de que se la dejemos pues a la ciudadanía de que, mire, tenga acá las leyes y ya. No, sino, entonces falta pedagogía y no puede ser que sean las organizaciones sociales las que siempre tengan que estar haciendo ese trabajo porque muchas veces a nosotros ni siquiera nos pagan por eso, ¿no? Entonces, y mientras que funcionarios y funcionarios sí deberían estar en función de esto todo el tiempo. O sea, ¿cuántas campañas ves tú por televisión, ¿no? Permanentes que estén hablando sobre la violencia hacia la mujer, cuáles son las leyes de una manera sencillita, que cualquiera, que la abuelita, que la tía, que la hermana, que la señora que sabe, que está cosiendo, la señora que tiene el supermercado, la señora que simplemente, pues, es ama de casa pueda entender. Yo no las veo. Entonces no podemos ser tan rápidos al decir de que simplemente no se conoce. Y pues si no se conoce es porque, entonces, ¿qué están haciendo para que esto cambie? ¿No? Entonces ahí es donde Sí, yo es que es crearía un una... interrogante muy fuerte. Adriana, te doy la palabra para que su merced también diga, porque aquí sola no puede una. No, es que yo estoy completamente de acuerdo con Laura, pero yo digo que sí, porque Pero sí, es decir, es que la respuesta no puede cargársele a las mujeres, porque, por ejemplo, volvemos a la 1257, la 1257 tiene unas medidas de promoción de los derechos humanos de las mujeres, y esas medidas están en cabeza de los gobiernos departamentales y municipales, ¿sí? Que básicamente consiste en esto, en enseñarle pedagógicamente, como lo dice Laura, a las mujeres a decirle cuáles son sus derechos. Y esas campañas no han llegado, ¿sí? No han llegado a las mujeres rurales. Si tú estás diciendo en Cúcuta y yo soy ahí cercana de Santander, y allá poco, o sea, en los municipios rurales, allá donde está la mujer campesina, que no tiene tanto acceso a estas organizaciones de mujeres en Bogotá, que podemos estar hablando y diciendo, allá las mujeres no la conocen, ¿sí? Total. Incluso los mismos funcionarios, porque incluso a ellos, a muchos de ellos tampoco les llega, ¿sí? Porque también pasa, o sea, la institucionalidad también es diferenciada, ¿sí? Entonces, es que tenemos sí o sí que avanzar como Estado, como gobierno nacional, porque esto ya es un tema también de gobierno nacional, de ponerle plata a esto, ponerle plata de verdad, y los gobiernos municipales y departamentales también ponerle recursos, porque eso es lo único que puede hacer que exista ese cambio cultural. De lo contrario, no vamos a tener unas transformaciones culturales, y por eso es que las cifras de feminicidios y de violencias contra las mujeres no disminuyen, pues porque culturalmente tampoco nos hemos deconstruido ni hemos transformado nada. Entonces, tú no puedes cargarle, como lo dice Laura, las responsabilidades a las mujeres, porque la responsabilidad lo dice la norma y lo sabemos todos, es de la familia, la sociedad, el Estado, pero pues el Estado no ha cumplido. Entonces, ¿cómo yo le pido a mamá que eduque a su hija de maneras distintas si es que ella no la enseñaron y no ha aprendido y no se ha deconstruido? Entonces, esto es un proceso, pero es que además ya ha pasado mucho tiempo. O sea, uno dice, bueno, es que sí, estamos hasta ahora caminando, pero esto sigue pasando y no seguimos avanzando. Sí. Claro, y ustedes, yo un poco, mi observación era, son dos miradas que tenemos que entrar a conciliar, ¿sí? O sea, completamente. Y esta es nuestra apuesta desde el observatorio. Y ustedes nos están dando hoy elementos para pensar entonces cuáles son esas acciones que desde su quehacer, experiencia, trayectoria, debemos sí o sí implementar en las instituciones para generar las transformaciones que se requieren y garantizar que las mujeres puedan acceder a la justicia, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que poner en marcha? ¿Cuáles son esas acciones concretas y cuáles son esas acciones que ustedes han visto en el territorio, en lo que trabajan, que han sido efectivas, que nosotras también podríamos empezar a implementar acá? Pues mira, Paola, ya lo veníamos diciendo, o sea, aquí necesitamos una pedagogía, pedagogías que vayan encaminadas en doble vía, o sea, yo creo que aquí, pues yo sé que es mucho de esto es responsabilidad del Estado, y definitivamente no le vamos a quitar su responsabilidad, pero yo sí creo que es un trabajo que debemos hacer de manera constante. Las organizaciones sociales de mujeres lo vienen haciendo de manera permanente, pero
si el Estado realmente no le interesa y no quiere responder por ello, pues difícilmente se va a hacer. Es decir, necesitamos voluntades también, necesitamos voluntades que sean accionantes precisamente para lograr hacer estas transformaciones. Y necesitamos un trabajo muy arduo, no solamente con las mujeres, sino también con todos sus entornos. Y eso implica su familia, los hombres, los niños, las niñas. Es decir, necesitamos un trabajo permanente y arduo para que la gente pueda entender todos estos patrones de violencia y todas estas violencias que se ejercen tan fuertes sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces yo pienso que hay que arrancar con todo el tema de la pedagogía. Definitivamente la educación es absolutamente transformadora, y hay muchos mecanismos de poderlo hacer, pero no podemos simplemente quedarnos en que vamos a hacer sensibilizaciones y capacitaciones al interior de las entidades, por ejemplo, que como lo vienen haciendo, sino que estas tienen que ir mucho más allá, estas tienen que alcanzar a todo el mundo. El señor que todos los días anda por la calle tiene que entender de que cuando una mujer pasa por el frente suyo, echarle un piropo, eso que llaman piropos que son absolutamente violentos, pues no está bien, ¿no? Y no simplemente hacer como que nada pasa. Creo que esto es un ejercicio que entre todas y todos podemos hacer, y es decir al otro, a la otra, eso que estás ejerciendo sobre esa mujer es violento, eso es agresión. Y yo creo que esto implica definitivamente un trabajo desde todos los lugares, pero si no tenemos gobiernos que realmente sean empáticos y que realmente se den cuenta de la ausencia que tenemos frente a derechos y garantías hacia las mujeres, pues no va a pasar absolutamente nada. Y como lo decía Adriana, ya venimos de años diciendo, es decir, no solamente lo decimos cada 25 de noviembre, lo decimos de manera permanente, de manera constante. Las cifras de violación y aniquilación de las mujeres, porque me atrevo a decir que es aniquilación, ¿no? Es constante, es permanente, hay cifras enormes y son alarmantes, son muy tristes, ¿no? Entonces creo que eso quiere decir que tenemos que hacer unos trabajos que vayan encaminados a una transformación cultural, y eso implica un trabajo desde todos los lugares, desde todos los espacios, ¿no? No podemos seguir alimentando todo este tipo de violencias y siendo permisivos y permisivos. Creo que nos toca levantar cada vez que esta violencia se da, levantar la voz, y ahí por eso yo me atrevo a decir que es un trabajo que es necesario hacerlo con todas y con todas, no solamente la pedagogía con las mujeres para que denuncien, sino la pedagogía también con los hombres para que sean capaces de identificar las violencias y pararlas y frenarlas, que se vuelvan copartícipes también en esto. No estoy hablando solamente de nuevas masculinidades, no, porque no solamente queremos ver a los hombres con una escoba y un plumero, olvídate, no. Es que realmente ese accionar se lleve a los diferentes escenarios, porque muy bonito y muy lindo en la casa limpiando la casa y demás, pero si sus prácticas machistas en la calle se siguen ejecutando y se siguen dando, pues de nada nos sirve, querida, eso no va a transformar nada. Entonces necesitamos que realmente sean los hombres los que también puedan oler y sentir esa violencia y sean capaces de decirle al otro como, querido, párate ahí, tranquilízate, ¿no? O sea, si esa mujer está pasada de tragos, no es que sea la facilita ni que puedas caer en nada de esas cosas, no, querido. Párate ahí un segundo y trancalo, porque si no, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Es aquí un ejercicio que se necesita hacer con todas y con todos, ¿no? Con los niños y las niñas, que los niños sepan de que tocar a las niñas sin que ellas se lo permitan y se lo consientan es automáticamente una violación a ese derecho de la niña de mantener y cuidar su cuerpo. O sea, digamos que aquí es un trabajo conjunto entre todas y todos, ¿no? Pero sí necesitamos muchos socios y muchas socias en este trabajo para realmente acabar con ello. Y no es porque nos estemos quejando, sino es porque en la práctica, en la realidad, lo vemos de manera constante. O sea, es imposible de que siempre estemos exigiendo y exigiendo y exigiendo, y pareciera que el cambio no se da. Y como te digo, no solamente se trata del 25 de noviembre o del 8 de marzo, se trata de una constante. Las mujeres todo el tiempo están diciendo que aquí hay unos factores de agresión, y a eso también tenemos que un poco frenar a todos estos fundamentalismos y demás que no tienen la capacidad de respetar a las mujeres y verlas pues en su integralidad. Y por otro lado, que también es importante, y es reconocer que las violencias se dan en diferentes lugares, y como
lo decía Adriana, puede ser que en diferentes regiones y en diferentes lugares se dé distinto, ¿no? Por ejemplo, en estratos 5 y 6 parece que la violencia es absolutamente silenciosa porque la mujer no puede quejarse, ¿no? Entonces mejor se calla porque pues eso queda mal que digan, eso se queda para las pobres, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que hacer un trabajo y es reconocer las violencias y seguir trabajando y seguir haciendo esta pedagogía, pero yo sí le sumaría una carga muy fuerte a todo el mundo, es decir, aquí tenemos que inyectarle esa sensibilización y exponer todas estas violencias con todas y con todas. Ven, le doy la palabra a Adriana porque ella seguramente también tiene un cargamento de cosas para decir. Sí, no, me hiciste recordar el tema de las masculinidades lúdicas, ¿sí? Son esas nuevas masculinidades lúdicas. Entonces, sí, lava, plancha, cocina tan lindo, pero estructuralmente no es nada. Se lo vi por ahí en un documental que hay en Netflix muy bueno, con unos debates muy interesantes, pero me pareció interesante ese cambio de esas nuevas masculinidades que son básicamente nada, o sea, cambios de estructura, nada. Y que era un poco lo que tú estabas diciendo. Sí, mira, comparto la postura que tiene Laura y esto es un tema de pedagogía, o sea, pedagogía para todos y para todas, para funcionarios y funcionarias, esto no puede ser un proceso acabado, porque además creo que ni hemos empezado tan bien o avanzado tanto. Y para hombres y mujeres por igual, para todas las personas, ¿sí? Desde sus diversidades y distintas formas de vivir y de ser la vida, porque todos la vivimos de manera distinta, pero además, mira, si es necesario, como lo vengo diciendo desde el comienzo, meterle presupuesto a esto. Eso necesita plata para hacerlo. Y la mejor forma de hacerlo, por ejemplo, es en planes de desarrollo, no con enfoque o perspectiva de género, sino con garantía de derechos humanos para las mujeres que serán la mitad de la población de su municipio, porque además así funciona la mayoría de los municipios, está o somos más las mujeres o iguales, ¿sí? Entonces se necesita eso, se necesita una institucionalidad, pero una institucionalidad real, ¿sí? Efectiva. La institucionalidad, las mujeres nos venimos peleando desde nuestros procesos de incidencia política en cada uno de los municipios, departamentos y grandes ciudades, estas institucionalidades, estos espacios, estas políticas públicas. Pero esto no puede convertirse también en oportunidad de fortín político, ¿sí? Entonces, nombro a X o a Y secretaria de la mujer porque es la mejor amiga de la esposa del señor alcalde o gobernador, porque es muy querida, porque es que a ella le gustan tanto los niños, porque de eso no consiste, ¿sí? Eso no funciona en la práctica y además se evidencia, ¿no? Se evidencia que no funciona. Entonces, y tenemos altos índices de violencias contra las mujeres que finalmente también impactan negativamente en el presupuesto de los departamentos, en la vida, en la seguridad de los municipios, porque un municipio que tiene altas tasas de violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra los niños, que pues eso, que se evidencia entonces que es un municipio, un departamento inseguro, ¿sí? Y eso no es lo que queremos, no queremos ciudades inseguras. Entonces, pues para eso se necesita institucionalidades que funcionen realmente con equipos interinstitucionales formados en esto, ¿sí? Que entiendan qué son las violencias contra las mujeres, que las entiendan, las reconozcan, que las vivan también, ¿no? Eso hace parte de generarse esas propias reflexiones, o que si ya está esa persona que es ahí, que es la carga burocrática, pues que se haga un proceso de real sensibilización y de transformación, pero que se garantice ese derecho de las mujeres. Nosotras creemos que se necesitan equipos especializados para eso, no puede ser cualquier persona. Presupuestos, ¿sí? Por ejemplo, funcionarios de comisaría y comisarios y comisarias, equipos. Se necesitan también institucionalidades como esas, también con herramientas, porque puede que el funcionario y la funcionaria tenga toda la disposición para otorgar protección a esta mujer, porque tenga toda la disposición y medianamente un enfoque y reconocimiento de derechos de las mujeres, pero no tiene un psicólogo, una psicóloga que le ayude, por ejemplo, a recolectar el material probatorio, porque a veces no le sirven ni las impresoras, ¿sí? O sus espacios de comisaría no son espacios íntimos donde la mujer pueda llegar y hablar y decirle, mire, me pasa esto. O el comisario puede ser muy sensible, pero la secretaria no. Entonces, desde ahí empieza la barrera. Entonces, necesitamos avanzar.
garantizar el real acceso a las mujeres con institucionalidades fortalecidas, con equipos especializados y con presupuestos adecuados, porque creo que esos tres elementos permiten avanzar y eso parte desde los planes de desarrollo. O sea, el gobernador o el alcalde que llegue le incluye eso a su plan de desarrollo y desde ahí empieza a bajar. Hay algo que es muy importante y que se habla también mucho y que tampoco lo hemos logrado evidenciar en este tiempo, la transversalidad, ¿no? Porque usted no le puede cargar a la Secretaría de la Mujer los problemas de la mitad de la ciudadanía de su departamento, de su municipio, ¿sí? Porque los asuntos de las mujeres no son asuntos solo de las mujeres, son un asunto de política pública. La violencia contra las mujeres es un asunto que genera efectos en salud pública, como les digo, en política criminal, en seguridad. ¿Qué pasa con esas familias y esos niños víctimas de feminicidio? ¿Cuántos de esos niños terminan en hogares de paso o de ICBF porque su papá fue preso, porque su mamá está muerta y porque no hay familia extensa que pueda acompañar? ¿Cómo repercute eso en el presupuesto y en la realidad del municipio? Entonces, eso no puede ser un tema solamente de las mujeres, sino que se requiere también que cada una de estas institucionalidades asuman también una responsabilidad real y efectiva. Ahora, para el tema de violencias contra las mujeres, pues los consejos de seguridad municipales y departamentales para las mujeres también funcionan mucho, ¿no? Que creo que esa es una herramienta que por lo menos en ciudades como Bogotá han servido y han ayudado. Entonces, creo que implementarlo también en otros municipios y departamentos también funciona para bajar o intentar bajar los niveles de violencias. Listo. Digamos, bueno, también me quedo con la idea de que aquí se requiere una voluntad política fuerte, ¿sí? De la institucionalidad para operar y para generar estas transformaciones o estos cambios necesarios que se requieren. Pero hay algo que ustedes dos también mencionaron y que me llama la atención porque al movimiento de mujeres o quienes hemos estado o quienes hacemos parte del movimiento feminista nos cuestiona un montón y nos cuestiona es respecto al papel de los hombres en estos temas. Sí, creo que Laura lo comentó y es como hay una postura un poco como, ¿por qué los tenemos que sensibilizar? Porque ellos no se dan cuenta por sí solos de cuál es su labor, cuál es su papel. Es clave la labor de los hombres y cuál sería un poco como cuáles serían, qué necesitaríamos o qué esperaríamos generar o que los hombres empezaran también a generar respecto a los comportamientos violentos y a las relaciones violentas, que demandaría, no sé si poderlo decir así, como el movimiento de mujeres, o qué se demandaría desde estos sectores para que también asuman su responsabilidad frente a las situaciones de violencia. Y sobre todo es por estas discusiones, y es que muchos hombres dicen, no, pero yo no soy violento, o sea, no es conmigo. ¿Cuál es el mensaje que hay detrás cuando les decimos, claro, no es contigo, pero sí tienes la responsabilidad? ¿Qué es eso que le queremos decir a los hombres cuando hablamos? Por ejemplo, hubo mucha polémica cuando con la canción esta, con la intervención del violador eres tú, ¿no? Entonces, la mayoría de los hombres se sentían supremamente choqueados porque les estábamos diciendo, sí, es que el violador eres tú, o sea, ¿qué significa? ¿Cuál es el impacto que eso tiene y qué esperaríamos? ¿Cuál sería la respuesta que esperamos de estos hombres hoy frente a este tipo de situaciones? No sé, me gustaría que nos pudieran dar algunas ideas. Voy a empezar yo, Laura. Voy a empezar yo porque voy a ser muy corta. Y voy a empezar diciendo que yo no creo en las nuevas masculinidades y no comparto mucho estos nuevos procesos, ¿sí? Porque he evidenciado en ellos eso que hoy también se denomina como micromachismos, pero que para mí sigue siendo machismo y estructura patriarcal, ¿sí? Que cambió. Entonces el tipo ya sabe que la forma de violentarla no es con el puño, pero que hay otras cosas que dándole más seguido o sistemáticamente pueden hacer mucho más daño que un puño, ¿sí? Entonces yo no creo en esas nuevas masculinidades que sí es necesario una respuesta de la masculinidad o de los hombres en relación a su rol y papel para la prevención de las violencias. Creo que también finalmente son medianamente víctimas de esa estructura patriarcal porque pues también se terminan jodiendo su vida cuando matan a una mujer de su familia. Esto es un problema que afecta a todo el mundo, ¿sí?
Entonces también cuestionarse eso, ¿no? Un tipo que está bien feliz y decide por su mera estructura patriarcal acabar con una mujer por su odio o su misoginia hacia ellas. Entonces, creo que definitivamente la única forma de transformar eso, pues también son con sanciones ejemplarizantes, con decisiones judiciales que aborden ese tema y que pongan fin a las violencias, que hagan entrar en razón a los hombres y bueno, con procesos educativos que, como te digo, pues se requiere política pública para ello. Laura. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Adriana, es que a mí esto a veces es como, ay, qué sensibles se han vuelto los hombres, ¿no? Entonces, ay, tan bonitos, son eh, eh, tan supremamente reconocedores de esta violencia, que mire que ya ayudan a lavar los platos, ay, no, pues qué, ¿no? No es eso, no es eso, es que como yo te lo digo, es que tengan esa capacidad de decir, yo sí necesito y creo en la necesidad de ser los copartícipes en el reconocimiento de todas estas violencias, pero es que no necesitan volverse en los aliados y que nos lleven el pendón y cosas como estas, no, sino que desde sus diferentes lugares tengan la capacidad de frenar la violencia. Es decir, cuando ven a una mujer que va pasando, tenga la capacidad de decirle al man como, oiga, mire, esto que usted está diciéndole es absolutamente violento. O porque no decir al otro como, querido, si vas a tener una relación, porque no te pones el preservativo y le ahorras toda una carga a esta mujer y después no vas a tener que decirle como, ay, mire que es una asesina porque abortó, ¿no? Entonces, es eso. Es realmente que se entienda que es necesario unas transformaciones reales. No necesitamos que vengan a nosotros a acompañarnos en las marchas y a llevar el pendón y esas cosas, sino que desde sus pequeños lugares, desde los lugares que habitan, lugares que están, realmente tengan la capacidad de frenar esas violencias y que no digan, no es que son las mujeres las que tienen que estar haciendo esto y ustedes porque no hacen nada. Yo le pegué a mi novia hace un mes, ¿no? Y entonces, no, pero es que yo no sabía. Ustedes porque no hacen algo para que yo pueda transformar esto. No, no, es su responsabilidad frente a eso. Y yo sí creo que quien la hace, pues tiene que pagarla, querido, ¿no? Entonces no es como, ay, no sabía que eso era violencia. Pues, ajá, bueno, pues es que si tú sabes que si te pego, si te doy yo con un tacón a ver qué sientes, ¿no? Eso es violencia. Entonces, si eres capaz de reconocer la violencia en ti, porque no eres capaz de reconocer la violencia cuando la ejerces sobre otra o sobre una mujer, ¿no? Porque generalmente es sobre las mujeres las que se ejercen esas violencias. Entonces, yo sí creo que necesitamos que sean aliados de nuestras causas, pero no que estén ahí, sino que nos ayuden a combatir este machismo, esta reproducción de las violencias, que tengan la capacidad que cuando una mujer está hablando de callar, ¿no? No de decir como, ay, qué histérica está, ¿no? Ay, qué jartera, qué histérica que está, ¿no? Entonces, cosas como esas, yo creo que el papel de los hombres es fundamental para realmente transformar esto y no que se diga que son aliados y en la práctica, en la realidad, no es así. Somos tan aliados que encontramos una organización de mujeres y nos vamos para allá y hacen unas fiestas tan chéveres todos los viernes, ¿no? Entonces, no es eso. Realmente se necesita un trabajo que realmente lleve a transformar y a cambiar y que nos ayuden a transformar realmente todos esos espacios de violencia, discriminación, de acoso, todos esos lugares. Y para eso son absolutamente importantes y no como muchas y muchos piensan que es solamente desde este lugar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Digamos, estos elementos han sido súper importantes. Yo voy a rescatar dos para la última pregunta y es, bueno, Laura nos comentó de la necesidad de tener espacios sensibilizados para la atención a las mujeres como una buena práctica o como una necesidad de empezar a transformar o de introducir en la lógica institucional. Y Adri, vos nos hablaste de los consejos de seguridad, ¿no? Digamos como unas muy buenas experiencias. ¿Qué otro tipo de experiencias conocen ustedes que hayan sido exitosas en la ciudad o de trabajo concretas en la institucionalidad que podamos también trabajar desde, digamos, como desde este territorio, entendiendo, claro, que son territorios diferentes, que hay otras lógicas, pero que nos pueden dar una luz de orientación también para las recomendaciones que vamos a hacer desde el observatorio a la Secretaría de Gobierno concretamente, que es con quien hemos hecho esta alianza, porque bueno, como ustedes saben, en la estructura institucional es la Secretaría de Gobierno quien está encargada
de hacer el direccionamiento de comisarías de familia, ¿no? De corregidores. Entonces, hay una apuesta importantísima en el plan de desarrollo Cúcuta, una estrategia de todos, de garantizar un sistema municipal de justicia, ¿no? Y hay un interés también de que este sistema esté atravesado desde los enfoques de derechos humanos, de género y diferencial. Pero eso también requiere que hagamos acciones afirmativas, ¿no? Que introduzcamos cositas necesarias para que ese sistema funcione adecuadamente. ¿Qué otras experiencias ustedes nos podrían socializar, nos podrían, no sé, contar? Mira, por ejemplo, los consejos locales de mujeres o los consejos municipales o departamentales de mujeres funcionan muchísimo. Esos consejos consultivos, como su nombre lo dice, pues son espacios en donde las mujeres desde sus distintas diversidades o enfoques y trabajos pueden aportar a la construcción de política pública y avanzar en el reconocimiento de derechos de las mujeres y disminución de las violencias y mayores oportunidades, es decir, disminuir a las brechas de igualdad. Esos consejos locales y municipales funcionan mucho, ¿no? Porque es escuchar a las mujeres desde sus realidades. También, por ejemplo, los referentes de género funcionan mucho y es estos referentes que no solamente, o sea, es que esta es la secretaria y con su equipo, pero estos referentes de género que se encargan, por ejemplo, de revisar si en Secretaría de Gobierno se está avanzando en esas medidas de atención o en esas medidas que quedaron en el plan de desarrollo, cómo va esa ejecución, y hace lo mismo en todas las diversas secretarías. Esto sirve muchísimo en Secretaría de Salud, esto sirve muchísimo porque permite evidenciar o hay una persona responsable de evidenciar si se ha avanzado en la transversalidad de ese enfoque de género y de derechos que llamamos, ¿no? Bueno, esto los consejos consultivos de mujeres, los consejos de seguridad, vuelvo y reitero, los presupuestos, políticas públicas con reales presupuestos, eso sin política pública no hay nada, equipos especializados para todos, bueno, no sé, hasta ahora recuerdo estos, pero no sé, Laura, qué otros espacios, yo voy pensándola. Bueno, y hay una cosa que la También. pestaña es que es muy importante entenderse a las mujeres en toda su diversidad, ¿no? Creo que eso es absolutamente importante y dar ese lugar a todas las formas de ser mujer, porque a veces también caemos en pensar de que todas las mujeres tienen las mismas necesidades, que tienen pues las mismas problemáticas y demás, y resulta que no es así. Entonces yo sí creo que es importante hacer un trabajo muy fuerte de reconocimiento de las necesidades que se tienen por las mujeres. Por otro lado, yo creo que también es importante un trabajo pues permanente entre las mismas instituciones, ¿no? Porque uno se encuentra también con las barreras institucionales que ponen las mismas instituciones, ¿no? Entonces, no, es que aquí no recibimos a esas personas, ¿ah? O aquí uno, o eso no se puede hacer, o esto no sé qué. Entonces yo creo que cada uno desde su misionalidad debe también aportar y acabar con esas barreras institucionales que se ponen entre las mismas instituciones para la atención a las víctimas, ¿no? Porque eso también pues dificulta un poco el acceso. Creo que los espacios, pues definitivamente yo creo que aquí los espacios deben venir desde las instituciones y crear espacios donde sean seguros, donde las mujeres puedan hablar desde sus diversidades sin miedo a nada. Porque digamos, entre nosotras podemos conversar y hablar, pero yo creo que es el restablecimiento también de las confianzas y esas confianzas se dan realmente encontrando pues funcionarios y funcionarias cercanas y que realmente accionen toda la maquinaria institucional al servicio de las mujeres. Recomendaría siempre la escucha activa de las líderes, de las mujeres, de los diferentes espacios y escenarios donde las mujeres se movilizan. Yo creo que es absolutamente importante porque pues ellas son las que construyen en la final esos espacios de restablecimiento de los derechos, donde se pueden hablar de todas estas violencias que se vienen. Yo creo que aquí es importante también la protección a las mujeres líderes, ¿no?
Entonces creo que es importante porque hacen un trabajo absolutamente importante, son las que muchas veces nos permiten llegar a las poblaciones. Yo creo que aquí también es ver esos espacios de diálogo con ellas. Y bueno, yo creo que hay que crear más espacios de participación, no hay que sesgar los espacios de participación, sino por el contrario, darle una mayor apertura y que definitivamente tengan todas esas posibilidades de mujeres que puedan entrar y no, y pues también, por otra parte, como lo decía Adriana, no se trata de respuestas de amiguismo, sino realmente de personas con capacidades y capacitadas que puedan ayudar a dar una respuesta frente a las violencias que viven las mujeres. Entonces, no sé, no se me ocurren más cosas y otros espacios de participación y demás. No, creo que hay que seguirlos creando, hay que seguirlos fortaleciendo. Sí. Sí, sin duda creo No, yo acabo de caer en cuenta uno fundamental, perdóname, Pau, es que acabo de caer en cuenta uno fundamental y que funciona en todos lados y que además urge en todos lados y son procesos de acompañamiento psicosocial y representación jurídica a las mujeres, ¿sí? Y esto sí es fundamental, en serio, porque si por lo menos en el municipio hay, en el departamento hay una dupla psicosocial, psicojurídica, pues en algo se disminuyen los feminicidios porque va a ser una abogada reconocedora de los derechos de las mujeres que va a ir a defenderla ya en la medida de protección y entonces le va a decir al funcionario que la carga de la prueba no la tiene ella porque la ley y la jurisprudencia lo dice, ¿sí? Y de pronto le enseña al funcionario que quizás él no lo sabía y pues se enteró o si lo sabía y no lo quería aplicar, pues ya le tocó aplicarlo porque la abogada ahí le está diciendo, entonces miren, eso realmente ayuda en los procesos de disminución de las violencias. Y, por ejemplo, las duplas psicosociales son fundamentales porque se requiere las familias, por ejemplo, víctimas de feminicidio, ¿sí? ¿Quién acompaña a esas familias en los departamentos y en los municipios donde no hay nada, ¿sí? Donde no hay ni siquiera organizaciones de mujeres? ¿Quién acompaña? Y realmente, como nos hemos construido como una sociedad tan familista, tan cargándole todas las responsabilidades a las mujeres, pues es real que estas familias que sufren un feminicidio pues quedan completamente destruidas, ¿sí? Son niños huérfanos, mamás, o sea, abuelas que vuelven a criar niños chiquitos, emocionalmente sin rumbo, acabadas emocionalmente. Entonces se necesita a alguien, personas especializadas que puedan acompañar a esas familias que lo necesitan. Además que miren, después de un proceso de feminicidio no solamente nace un proceso penal, ¿sí? Para investigar y entonces pedir que haya justicia para esa mujer que fue asesinada por su condición de ser mujer. Entonces es un proceso y entonces abogados que sepan de eso, poquitos, ¿sí? Y además porque abogadas las hay, pero también muy pocas también que lo sepan, pero pues siempre aparecen abogados. Entonces, abogados, pocos. Y bueno, eso es complejo el proceso penal, es muy complejo. Y nace el proceso de familia porque entonces que si el agresor no está vinculado, entonces que quiere la custodia de los hijos. ¿Y quién acompaña a esa familia para que discuta esa custodia? ¿Sí? Y entonces que el ICBF, entonces que ponga, regule las visitas, que mire la custodia de las visitas, que hay además muchos casos, por ejemplo, de la mujer cotizaba en su pensioncita y entonces el presunto feminicidio, entonces hasta la pensión de la pobre señora, ¿sí? ¿Y quién acompaña a esas familias en esto? Y yo te estoy diciendo la realidad de los casos, ¿sí? Entonces, ¿cómo acompañar eso? Y se necesita una respuesta efectiva del Estado frente a esos casos. O sea, sí o sí se requiere y estamos en deuda en muchos departamentos en hacerlo. Mucho. Siempre me acaba de ocurrir una última, perdóname, es que yo creo que es importante poner a disposición de la ciudadanía las rutas de atención. Es importantísimo, ¿no? O sea, esta no se me podía ir, ¿no? Yo la tenía presente desde hacía ratico, pero se me estaba yendo. Pero yo sí creo que es importante porque es que, o sea, precisamente lo que conlleva que muchas veces las víctimas pues terminen cansándose es porque no hay rutas claras. Y yo creo que es necesario rutas que tengan fácil acceso, que las mujeres puedan conocerlas de una manera muy sencilla,
que puedan tener, que saber de que primero va a B, primero va A, después va a B, después va a C, y no que comiencen a mandarla de C a B, de B a X, de Y a Z, sino que sea muy clara, y eso también permite de que sea mucho más efectiva el acceso a la justicia. Entonces, yo creo que sí es necesario, porque no sé cuántas veces uno va a buscar la ruta si no encuentra absolutamente nada, ¿no? Entonces, tengo que hacer el ejercicio y el vía crucis para, o sea, bien herida, bien torturada, y entonces tiene que hacer su propio vía crucis para poder denunciar. Entonces, yo creo que eso es importantísimo, porque eso agilizaría el sistema precisamente de justicia. Eso es lo que se me ocurre, esa otra se me ocurre. Clave. Hay como 3 elementos súper importantes, y es, sin duda, necesitamos un movimiento social de mujeres fuerte, fortalecido, con capacidad de incidencia y de intervención en lo público y en lo político, ¿sí? Que pueda estar haciendo seguimiento a las funciones, a las competencias de la institucionalidad pública, que le exija a la institucionalidad cumplimiento, es clave, y eso es una tarea que debe acompañar la institucionalidad pública. Otro elemento clave es mi madre. Otro elemento Divina, clave. divina ella. Un saludo para la mamá. Salud. Otro elemento clave es el tema, digamos, lo que se ha denominado el jurisgenerismo. Acá está lloviendo a veces y se va la luz. De luz. No te preocupes. Eso es lo que pasa. Todas esas cositas que pasan. Sí. Sí. Bueno, entonces, esto que se denominó mucho tiempo y que en Bogotá funcionó muy bien, que era la estrategia de justicia de género, que consistía en asesorar, acompañar a las mujeres en situaciones de violencia. Sobre todo es clave y es fundamental, y Adri lo ha dicho, y es un poco porque las mujeres necesitan tener acompañamiento en unas estructuras, frente a unas estructuras donde son agrestes, incluso, ¿no? Donde el lenguaje ni siquiera es sencillo. O sea, los servidoras y las servidoras también deberían estar pendientes del lenguaje, de qué tipo de lenguaje usan frente a las mujeres, de la claridad, ¿sí? Que es supremamente importante. Tener una abogada de acompañamiento a los casos les garantiza a las mujeres que no les van a dar ese pimponeo que Laura menciona. Y el tema de la ruta es fundamental. Es decir, aquí no podemos seguir hablando alrededor de no tener, digamos, tan clara la ruta, no solo para las mujeres, sino que incluso una se encuentra con operadores de justicia que tampoco tienen clara la ruta y sus funciones o sus competencias. Y entonces eso hace que decidan, no, mejor atiende tal porque esa responsabilidad de tal. Y yo le agregaría ahí algo, y es un tema del seguimiento a los casos. ¿Sí? Es supremamente importante mantener y hacerle el seguimiento a los casos. De acuerdo. Pues nada, este es como en nuestro espacio de cierre. Yo quiero agradecerle, no sé si Adri estará por ahí, se conecta. Les quiero agradecer muchísimo por sus intervenciones, por sus aportes. Realmente para nosotras, digamos, es fundamental contar con las diferentes miradas, por eso un poco lo hicimos institucionalidad, movimiento social y, digamos, sociedad civil también en otros escenarios, en otras esferas, porque, como dice Laura, esto es un ejercicio que tiene que ser un ejercicio compartido y una responsabilidad en la que nos sumamos tanto la ciudadanía, el sector privado, el sector público, las ONGs, las organizaciones, las cooperantes internacionales. Y entonces es muy, muy importante cada uno de los elementos que ustedes hoy nos dan, nos amplían el panorama de aquellas recomendaciones y aquellas solicitudes que requerimos. En el plan de desarrollo hay elementos muy, muy importantes, y creo que hay una voluntad para poner a marchar también estas acciones alrededor de garantizar los derechos de las mujeres, y particularmente de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Quiero comentarles que nuestra compañera Adriana Celi no pudo vincularse a este ejercicio porque estaba en un acompañamiento con una mujer en estos momentos, entonces no logró finalmente vincularse,
Bueno, espero que podamos tener a Adriana en otro escenario de diálogo, porque la experiencia de Adriana es súper valiosa y es muy potente de cara a las mujeres que han vivido situaciones de violencia en su vida cotidiana, ¿no? Es una voz de fuerza, de empoderamiento que necesitamos también visibilizar. Estas voces que surgen a partir de estas situaciones tan complejas, son necesarias ponerlas también en lo público. Adri, te doy entonces la palabra para concluir con el escenario y nada, yo me voy súper feliz de este espacio. Muchísimas gracias a Laura y a Adri, muchísimas gracias. Gracias, Paola. No, pues muchas gracias. No, a ti, Paola, gracias. En serio, chicas, muchas gracias. Yo las estuve escuchando acá atentamente y creo que se han dado unos insumos bastante valiosos, sobre todo teniendo en cuenta que, como hablábamos al inicio, esto es todo un conjunto. Entonces ha sido muy rico como los planteamientos que se han dicho en los conversatorios iniciales se han venido también presentando en estos siguientes escenarios y han venido dando una visión mucho más amplia y necesaria para este abordaje y, como decimos, un abordaje que sea de carácter integral, de carácter transversal, y algo que le apostamos desde el observatorio es que también sea un abordaje preventivo, que no tengamos que esperar a que pase el caso para que ahí activemos las rutas maravillosas donde todo trabaja y donde todas las instituciones trabajan de manera coordinada, sino sobre todo y ante todo prevenir que los casos pasen. Justamente esta era una situación que de cara ayer al 25 de noviembre me estaban preguntando en medios de comunicación y yo decía, estamos muy acostumbrados a apagar incendios. Y seguiré viendo este tema de las violencias contra las mujeres como un tema de atención, seguimiento, investigación y sanción, es en cierta medida quedarse en esa lógica de apagar el incendio, aceptar que se está incendiando, que ya pasó y entonces tenemos que atenderlo. Y eso no es solo algo que ocurre a nivel local. Es algo que ocurre a nivel nacional e incluso a nivel global. Los gobiernos todavía no han comprendido que ante todo se tiene que apostarles a la prevención, sí, a crear unas rutas sólidas, a fortalecer a sus funcionarios y funcionarias, a propender, que es algo que hemos dicho desde el observatorio en los distintos espacios institucionales en los que hemos estado, a propender un trabajo coordinado, intersectorial, pero ante todo a prevenir que esto pase. Entonces, acá nos estaba acompañando el secretario encargado, René Díaz Granados, pero creo que se nos desconectó. Esperemos a ver si se vuelve a conectar. Como les decíamos, acá en Cúcuta ha estado lloviendo, por lo mismo el internet está un poquito inestable. Yo las estaba escuchando y a veces me quedaba sin señal o se ponía la imagen muy borrosa precisamente por eso. Entonces, esperemos a que se conecte el secretario para dar unas palabras de cierre. Y como estábamos diciendo, la apuesta de esto es que no se quede únicamente en los conversatorios, sino que de esto podamos sacar un documento que sirva para hacer incidencia no solo a nivel social, sino a nivel institucional, y que sirva como un insumo valioso para el plan de desarrollo de la Secretaría, de la alcaldía actual en torno al fortalecimiento de las rutas de acceso a justicia y a protección. Entonces, René, secretario René, te escuchamos si estás por ahí para dar entonces tus palabras de cierre. Ya en un momentico se lo comunico, un momentico. Dale, listo. Mira, en contexto de pandemia, nosotros desde la mesa también logramos identificar que eso es un problema y una barrera grandísima para las mujeres. Imagínate, nosotros tenemos esos problemas de conectividad, las mujeres ni celular tienen, que uno a esta época uno dice, oiga, mínimo no tienen las mujeres celular, no tienen acceso a internet, entonces, ¿cómo acceder a la justicia? Esa es una barrera que se nos pasó decir, pero alcanzó el tiempo para recordarlo. Exacto. Y mira que esa salió justamente en el conversatorio anterior con activistas e integrantes de sociedad civil local,
donde una de ellas, Ana Lorena, nos decía desde la organización que ella coordina acá en Territorio Care, ella decía es que claro, para ahorita en tiempos de pandemia, cómo se activan muchas veces las rutas es de manera digital. Pero tengamos en cuenta, y sobre todo en un contexto tan complejo como el cucuteño, con unos índices de pobreza y de exclusión social bastante altos, ella decía, en las familias de las mujeres vulneradas económicamente, muchas veces solo hay un celular con conexión a internet, un celular que utilizan todos y todas en la familia y que está principalmente en estos momentos al uso de los y las más jóvenes que están en el proceso educativo. Entonces, ¿en qué momento ellas pueden poner esta queja cuando además ese celular va a estar siendo también controlado y revisado por quien puede ser el agresor? Eso ahí es una barrera muy grande y muy delicada para abordar. Entonces, secretario, no sé si está ahí presente para que pueda hacer las palabras. Buenas noches. En el momento el secretario se encuentra en una reunión con el secretario privado de alcaldía. Toma la palabra la subsecretaria, la doctora Idela, un momentico. Doctora Idela. Perfecto. Y si quieren pueden encender la cámara, aún mejor. Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. La verdad es que me han delegado el orgullo de estar con ustedes acompañándolas. Nuevamente, un saludo de mi parte, del secretario de Gobierno encargado, doctor René Díaz Granados, y de todas las mujeres de la Secretaría de Gobierno, inspectoras, comisarias, abogadas, todas las mujeres que trabajamos en esta secretaría, que somos la evidencia física del impulso, de la capacidad, de la entrega, del compromiso, de lo que nosotras las mujeres somos capaces de hacer. Somos madres, somos esposas, somos mujeres, somos amantes, somos amigas, y eso habla de ese espíritu que tenemos nosotras las mujeres, y la verdad que en esta semana me he sentido supremamente orgullosa de lo que somos, de lo que representamos y de las capacidades que tenemos. Muchísimas gracias, Idela. Qué bueno nuevamente tenerte en este espacio y qué chévere tenerte trabajando dentro de la Secretaría de Gobierno. Entonces, pues bueno, yo creo que ya con esto podemos ir cerrando el espacio, sin antes agradecer nuevamente a nuestras panelistas que estuvieron en este último diálogo, pero también a las panelistas como Idela que nos acompañaron en el primero, a las panelistas que estuvieron también con nosotras en el segundo escenario, que fue el lunes de esta semana. Todos estos videos los pueden encontrar en vivo en la página del observatorio. Y pues bueno, esperamos que este sea solo un comienzo para el fortalecimiento de la justicia y la protección para las mujeres víctimas, no solo acá en Cúcuta y Norte de Santander, sino también a nivel nacional. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todas, a Adriana, a Lau, a Pau, qué alegría poder escucharlas y poder compartir acá con ustedes este panel. A las personas que nos han estado viendo en los distintos escenarios de diálogo, muchísimas gracias y seguiremos encontrándonos. Gracias a ti, a Laura, me encantó conocerte, no te conocía y qué maravillosa conversación. A Paola también, maravillosa conversación, gracias. Bueno, yo también me despido, de verdad, muchas gracias por este espacio tan maravilloso. Me muero de las ganas de conocer cuando esté sistematizado ese documento para poderlo conocer. Y agradecerles por el trabajo que vienen haciendo. El observatorio creo que está moviéndose de una manera muy fuerte en una zona donde es tan compleja para todas las mujeres, y de verdad felicitarlas por el trabajo que vienen haciendo. Y apoyo total, las quiero mucho. Así que, muchachas, a la carga, seguir trabajando, que hay mucho que hacer. Hasta luego, pues, se les quiere. Por supuesto. Chaito, muchas gracias. Chao.